Bueno, entonces, este dibujito de aquí es cuando hay isquemia, disminuye la perfusión, hay una alteración diastólica, luego sistólica, luego el electro y la angina. Este dibujito es la misma cascada isquémica que vimos antes, solo que escrito diferente. Esto es importante. Hay una cosa que se llama isquemia silente, que es cuando hay cambios en el electro o en imagen, que puede ser una tomografía, una resonancia, un electrocardiograma, que demuestran que hay isquemia, pero no hay síntomas. Esto se llama isquemia silente. Ahora, la clasificación clínica tradicional del dolor torácico, ya lo habíamos visto cuando vimos angina. Tenemos el dolor anginoso típico, tenemos el dolor anginoso típico, el dolor anginoso atípico y el dolor no anginoso, ya lo habíamos platicado. El típico es cuando tienes un dolor retroesternal, típico, provocado por el esfuerzo o el estrés emocional y que se alivia con reposo o con nitrato. El atípico son dos y el no anginoso es cuando no hay ninguna. Y la angina se clasifica por la clasificación de la sociedad canadiense en clase 1, 2, 3 y 4. Clase 1, la actividad habitual no genera angina, la actividad habitual genera angina, la actividad menor a la habitual genera angina y hay angina en reposo. ¿Ok? Ahora, recordemos esto que lo he explicado varias veces en la clase. La angina estable es cuando tenemos una placa de ateroma que está fija con una buena capa, que está fibroso ahí y que está rígido y está estable. Y el síndrome coronario agudo puede ser un trombo no oclusivo o un trombo oclusivo completamente. Cuando hay un trombo oclusivo completamente se genera un infarto con elevación del segmento CT, y eso se llama infarto transmural ocluso. Y cuando no es oclusivo es un síndrome coronario sin elevación del segmento CT, que dependerá de las enzimas cardíacas. Si elevamos enzimas cardíacas, quiere decir que hay daño miocárdico y por tanto eso se llama infarto sin elevación del segmento ST o un infarto subendocárdico o un infarto sin onda Q. Y si no hay elevación de enzimas cardíacas, eso se llama angina inestable. Entonces la diferencia entre la angina inestable y el infarto sin elevación es que la elevación de enzimas cardíacas. ¿Qué enzimas cardíacas? Troponina principalmente, fantástico. ¿Dudas con la fisiopatología de la cardiopatía isquémica? Entonces ahora sí empezamos con angina crónica estable. Causa, principalmente es aterosclerosis, cuando hay oclusión de más del 70% de la placa de ateroma. Y esto ya da dolor al esfuerzo, ¿de acuerdo? Si hay dolor en reposo, se tiene que sospechar que la oclusión es del 80 al 90%. Que haya oclusión de la placa de 40, 50, 60%, ¿qué es esto si no tengo síntomas? Es enfermedad aterosclerótica asintomática o cardiopatía isquémica asintomática, ¿de acuerdo? O sea, porque ya tienes daño en tu pared vascular. Pero cuando empieza a crecer más y llega al 70% es cuando ya empieza a dar dolor de pecho crónico. El diagnóstico es clínico. ¿Con qué? Pues dolor de pecho opresivo, precordial, irradiado que se aumenta y se quita con... Ese es clínico, ¿de acuerdo? La exploración física suele ser normal. En ocasiones puede haber soplo de insuficiencia mitral y un S3 o un S4, ¿de acuerdo? Y yo le tendré que pedir algunas pruebas complementarias ocasionalmente al paciente. ¿Qué pruebas le pedirían al paciente? Electrocardiograma, ecocardiograma, perfil lipídico, valorar todo el resto de los factores de riesgo cardiovascular como la diabetes mellitus, por ejemplo, y algunas otras pruebas como radiografía de tórax. Enzimas cardíacas no. ¿Por qué? Porque es un dolor crónico estable, no se está infartando, ¿de acuerdo? Aunque las puedo pedir, ¿cómo van a salir? Seguramente negativas o normales, ¿de acuerdo? Lo que sí tengo que hacer con todo paciente, inclusive aunque sea hipertenso o lo que sea, es valorar los factores de riesgo cardiovascular y buscar los datos de daño a órgano blanco. Dime, entonces
Los troponinas y como tal el perfil cardíaco se pide solo si es dolor súbito. Si es dolor agudo y lo tiene ahí, hay que pedirlo. O si fue un dolor más típico o prolongado, lo podría pedir para ver si se elevó o no se elevó. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esto? Ahora, ¿cómo voy a manejar la angina crónica estable? Así. Yo tengo un desbalance del oxígeno, ¿de acuerdo? Entre el aporte y la demanda. Entonces, yo tengo aumento de la demanda de oxígeno y aumento y el aporte del oxígeno, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues bueno, tengo que tratar de disminuir la demanda y tengo que tratar de aumentar el aporte, ¿ok? ¿Con qué voy a aumentar el aporte? Trataré de mejorar la función diastólica, haré menos ejercicio y trataré de disminuir la vasoconstricción y trataré de disminuir el espasmo. Para disminuir la demanda, ¿qué haré? Bajaré la frecuencia cardíaca, disminuiré la precarga y el estrés parietal, trataré de disminuir un poco la contractilidad y trataré de evitar las arritmias, ¿de acuerdo? Ahora, tengo que estratificar el riesgo de mi paciente, si es de bajo riesgo o si es de alto riesgo. Si es un paciente de bajo riesgo, le podré dar manejo ambulatorio. Pero si es un paciente de muy alto riesgo, que la angina crónica estable ya está ocurriendo a lo mejor en reposo y es diabético, hipertenso y está descontrolado, y a lo mejor tengo que mandarlo a cateterismo cardíaco para abrirle esa arteria. El tratamiento médico que le daré, le tendré que dar los tratamientos que mejoran el pronóstico y que previenen eventos coronarios agudos. ¿Cuáles son estos? Los antiagregantes plaquetarios como aspirina o clopidogrel y las estatinas. Las estatinas son los medicamentos que bajan el colesterol malo. Y entre más bajo esté el colesterol malo es mejor. Repito, entre más bajo, mejor. Entre más bajo está el colesterol malo, que es el LDL, es mejor. Y no hay un límite de qué tan bajo esté. Hay gente que ya porque tiene colesterol malo en 35, le anda quitando las estatinas a los pacientes. La respuesta es no. Entre más bajo es, mejor. ¿Ok? Y ya veremos, cuando veamos las vías de lípidos, qué tan bajo o a dónde tengo que llevar las metas. Entonces, el tratamiento médico que mejora el pronóstico son los antiagregantes plaquetarios y las estatinas. Y el tratamiento sintomático, que son los que quitan la angina o el dolor. ¿Cuáles son? Nitratos sublinguales en la angina aguda, beta bloqueadores en la angina crónica y son de primera elección, calcio antagonistas en la angina crónica y son de segunda elección si no me toleran los beta bloqueadores, y algunos otros que puedo llegar a dar. Y evidentemente tengo que controlar todos los factores de riesgo cardiovascular extra, es decir, dieta, ejercicio, para quitar el sedentarismo y la dieta, controlar la diabetes, controlar la hipertensión, suspender el tabaquismo. ¿Me doy a entender? Perfecto. Y en ocasiones tengo que llevar los tratamientos invasivos en donde abriré la arteria que está enferma para que tengan mejor flujo sanguíneo. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No. Segurísimo. Ok, entonces, para los pacientes que presentan angina, pero que no tienen lesiones por aterosclerosis coronaria, eso puede ser una cosa que se llama angina microvascular, que tengan puentes musculares, que es que viene la arteria, se mete dentro del músculo y luego vuelve a salir, y eso es un puente muscular. O angina vasospástica de Prince Metal. El tratamiento lo encaminaremos a tratar los factores de riesgo y tratar la causa subyacente. En la microvascular habrá que tratar todos los factores de riesgo que me llevan a que esté disfuncionando la parte microvascular, que será controlar la presión, controlar la diabetes, quitar el tabaquismo, lo mismo que hemos visto, y dar algunos antianginos que pueden ser beta bloqueadores o calcio antagonistas, nitratos o trimetazidina. Y si es Prince Metal, es una angina por vasoespasmo, habitualmente es en personas jóvenes, de reposo, nocturna y brusca. Cuando se espasma la arteria, puede elevar el segmento CT en el momento del espasmo.
revierte con vasodilatadores sublinguales intravenosos, es decir, con nitroglicerina, y el tratamiento de elección aquí son los calcioantagonistas. Beta bloqueadores no habría que dar el prismetal porque pueden inducir el vasoespasmo y están contraindicados. ¿Qué diferencia hay entre la prismetal y la estable? Porque igual los dos van a estar empeorando por... No, y también puede tener... La de prismetal es por vasoespasmo. De repente se te vasoespasma esta. Le da a los jóvenes y no a los más grandes. No le da a los que ya tienen mucho lípidos, hipertensión y viejitos, sino le da a los más jóvenes, que no tienen tantos factores de riesgo cardiovascular. En la estable, yo tengo dolores cuando hace que caminan y hacen esfuerzo, y en la prismetal es súbita por vasoespasmo cuando hace frío o así. ¿Y a qué se debe eso? Está disfuncionante la microvasculatura, ¿de acuerdo? Ahora, y a eso les daré calcio antagonistas, amlodipino, nifedipino o así, ¿ok? Ahora, ¿cómo yo voy a saber cuál es la probabilidad de que mi paciente con angina crónica estable tenga que ese dolor que me refiere sea de tipo torácico? Pues por esta guía, que lo que nos dice es cómo clasificar y la probabilidad de que mi paciente tenga un dolor o un problema cardíaco, que incluye la edad, el género y cómo es la angina, ¿de acuerdo? Esta es la clásica que existía. Si yo tengo un paciente de 30 años con un dolor no anginoso y es mujer, la probabilidad de que sea del corazón es del 5%. Pero si yo tengo un viejito de 81 años de edad con angina típica y es hombre, tengo una probabilidad del 93%. ¿De acuerdo? Esta es la clásica. Justo hace 1 o 2 años sacaron esta nueva ya ajustada para la nueva evidencia que hay ahora. Y tenemos la misma edad, el dolor típico, atípico, hombre o mujer, y si tienen o no tienen disnea como un equivalente anginoso, ¿cuál es la probabilidad? Si tengo 30 años, mujer, no anginoso es menos del 1%. Si tengo 70, 80 años, es típica, es un hombre, la probabilidad es del 50%. Esto ha disminuido, ¿por qué? Porque hay mejores tratamientos para la hipertensión, la diabetes, y así. Pero aquí es saber que los que están en moradito es bajo riesgo, en verde clarito son riesgo intermedio y en verde fuerte son alto riesgo. ¿De acuerdo? Doctor, ¿Sí? ¿por qué en el caso de los hombres, si es de edad de 30 a 39, a pesar de que los hombres son más propensos a tener algún tipo de angina, en los que tienen disnea tienen menos probabilidad? Igual en la típica. Hombre disnea tiene 12%. No, en el de 30 a 39 años. 0%. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen síntomas atípicos con más frecuencia. ¿Ok? Entonces, un síntoma atípico podría ser ¿La disnea? disnea. ¿Ok? Igual Ahora, en la típica, en la angina típica, también los hombres igual de 30 a 39 tienen menos probabilidad de... porque esto es una cosa, o sea, esto es estadística, esto es cuando se hizo la estadística. Por la razón específica, te fallaría para decirte por qué específicamente este grupo es un poquito más alto. Es porque son muy jóvenes, todavía los hombres. Podría ser. Ahora, aquí la cuestión radica en que históricamente a las mujeres les va peor en la cardiopatía isquémica. ¿Por qué? Porque tendemos a hacerles menos caso y creerles menos. Es la realidad. Les duele el pecho, a las mujeres les va históricamente peor. ¿Qué estamos tratando de hacer? Revertir eso, ¿ok? Sea hombre o sea mujer, se trata igual. Hay que creerles, ¿ok? Ahora, ¿sí? Entonces, ¿se puede decir que realmente tienen la misma predisposición, nada más que la de mujer humana por dos veces? No exactamente la misma predisposición, pero pensamos que así. Y segundo, las mujeres tienden a tener un poco más de tolerancia al dolor. Entonces, para cuando se quejan de dolor o que se sienten mal, ya están más avanzados que un hombre que nos quejamos de todo. ¿Sale y vale? Hecho. A esta probabilidad hay que agregar otras variables, como que tengamos una alteración del electrocardiograma cuando hagamos esfuerzo, que tengamos calcio en las arterias coronarias, que tengamos otros factores de riesgo como dislipidemia, diabetes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si nos regresamos a nuestro paciente que veíamos al principio, ¿cómo está ese paciente o qué es lo que tiene ese paciente? Es un paciente de 62 años de edad, hipertenso con tabaquismo, con un dolor opresivo irradiado con duración de 10 minutos típico.
¿cuál es el riesgo de este paciente de tener cardiopatía isquémica? Hombre, ¿cuántos años tenía? 62 años con angina típica, es del 84%. Y si nos fuéramos acá, tendría del 44%. Que esta es nueva, esta es del 2019, ¿ok? La que todavía vamos a utilizar un poquito más es esta, aunque deberíamos de utilizar esta, ¿ok? Sin embargo, ya es un paciente de alto riesgo y además es hipertenso, diabético, ¿de acuerdo? Entonces la probabilidad de que tenga cardiopatía isquémica es muy alta. ¿Dudas con eso? Perfecto. A este paciente, al rato vemos qué le hicimos, ¿de acuerdo? Ahora, angina de pecho inestable. Es la angina que no cumple los criterios de ser estable, es decir, muestra datos clínicos de progresión o complicación de una placa ateromatosa. ¿Con qué? Pues de angina ahora se convirtió, en lugar de ser con el aumento del ejercicio y el estrés emocional y así, ahora es de reposo. Esta ha progresado, o se llama increciendo, tiene mayor frecuencia, mayor duración, mayor intensidad o menor umbral del esfuerzo. Es de reciente inicio, es decir, tiene menos de 1 o 2 meses y acaba de empezar con angina y esto pues sería angina inestable. O tiene una angina después de haberse infartado al mes siguiente, empezó otra vez con dolor de pecho. Entonces, cuando yo les pregunte cuál es la angina inestable, ustedes me tienen que contestar de reposo, increciendo, de reciente inicio o postinfarto. ¿De acuerdo? Este paciente que veíamos al principio, le tomamos laboratorios. Acuérdense, dolor típico con electrocardiograma que era normal en reposo, sin dolor. Le tomamos laboratorios, tiene hemoglobina de 16, 250.000 plaquetas, creatinina de 0.9, BUN de 16. Hasta el momento estos son normales o anormales. Normales. Glucosa de 165, anormal. Hemoglobina glucosilada de 9%. Alta. Es diabético, sabemos. Colesterol total de 230. Colesterol malo de 190. Colesterol bueno de 35. Este está alto, este está bajo. Y triglicéridos de 170, ligeramente alto. ¿De acuerdo? ¿Dudas con eso? Se tomaron biomarcadores de necrosis miocárdica en 2 ocasiones y un nuevo electrocardiograma. Todos eran normales de este paciente, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente en nuestro esquema mental de la cardiopatía isquémica? ¿Sabemos que tiene cardiopatía isquémica, sí o no? Sí, con una probabilidad del 80% o más. ¿Estamos de acuerdo? Con muchos factores de riesgo y con descontrol del azúcar y de los lípidos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Qué tiene el paciente? Angina inestable. Yo diría que tiene un paciente que tiene angina inestable. ¿Por qué? Digo que el electro estaba ganando. Porque lleva 3 meses y empezó a aumentar con un poco más de intensidad y todo. Hay gente que puede decir, no, es estable porque lleva ya más de 3 meses, el dolor ya lo había repetido 2 o 3 veces y apenas decidió ir. Pero estamos de acuerdo que tiene angina típica del corazón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el siguiente paso que tendríamos que hacerle al paciente? Fármacos y qué más. Y quedamos que es un paciente de alto riesgo, ¿no? Porque tiene hipertensión, dislipidemia, diabetes. Hay que estudiarlo mejor para saber si me va a generar o más o menos. Perfecto, estudios de imagen, fantástico. Estudios de imagen. Coronografía a lo mejor todavía no. Ahora, ¿qué dice aquí del tratamiento de la angina crónica estable? Tengo que darle un tratamiento que me mejore él. Bueno, bajo riesgo o alto riesgo, valorar si necesita o no coronografía. Y el tratamiento tengo que darle lo que me quite los síntomas y lo que mejore el pronóstico. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver nuestro caso. ¿Cuál es el siguiente paso? Medicamentos y estudios. ¿Dudas? Este paciente lo recibieron ustedes en urgencias. Hagamos su receta. ¿Qué le vamos a poner al paciente? Perfecto. ¿Cómo quedamos que hacíamos las recetas? Dieta, soluciones, medicamentos. Número 1, dieta. Número 1, dieta. ¿Qué dieta le voy a mandar? Dieta baja en grasa, ¿qué más? Baja en sodio, hiposódica, ¿qué más?
Alta en frutas, verduras, granos enteros. ¿De acuerdo? ¿Carnes podría ser? Dieta. ¿Mande? ¿Carnes blancas podría ser? Carnes, podríamos darle carnes blancas y bajarle a a todas las carnes rojas. ¿De acuerdo? Número 2. Soluciones. ¿Lo vamos a mandar a casa o se va a quedar? Soluciones. No sabe. Yo creo que lo mandaría a casa. Entonces, Soluciones no. Entonces, 2. Medicamentos. Medicamentos. A. Nitroglicerina. ¿Podría darle nitroglicerina? ¿Cómo es la nitroglicerina? ¿Nitroglicerina? Es sublingual, ¿no? ¿Sublingual? ¿Cada cuánto? Cada 20. 200. Cuando tenga dolor. Por razones necesarias. Dolor. Por razón necesaria. Máximo 1 o 2 dosis. Y si no mejora, hay que ir al hospital. B. ¿Estatinas? Estatina. ¿Qué estatina? Atorvastatina. ¿Cuánto? Tiene de 40 miligramos, 1 cada 24 horas en la noche. C. Antiagregantes. ¿Qué antiagregantes? Aspirina, Protect, de 100 miligramos cada 24 horas. Ya le di la estatina y la aspirina, que son los que me mejoran el pronóstico. Ya le di algo de rescate si tiene dolor para los síntomas. ¿Qué más le voy a dar? D. Perfecto, un beta bloqueador. ¿Qué beta bloqueador? Lo vimos en Farma. La betalol es intravenoso. Ah, es cierto. Propranolol tiene muy baja potencia. Metoprolol. Metoprolol, o carvedilol, Sí, es cierto. o bisoprolol, o nebivolol, que eran los que mejoraban los pronósticos, ¿de acuerdo? A la dosis que le tenga que dar. A, B, C, D, E, ¿qué más? Calcio antagonistas, podríamos darle un calcio antagonista. ¿Qué más? ¿Qué es calcio antagonista y por qué? Amlodipino, ¿por qué? O verapamilo. Amlodipino, mejor. Verapamilo, Cuando va con. los no dihidropiridínicos no son buena idea. ¿Ok? Amlodipino, ¿cuánto? 5 miligramos cada 12 horas, por decir algo. ¿Por qué? Porque el paciente es hipertenso y tiene cardiopatía isquémica con angina, le puedo dar eso. Pero antes de elegir el amlodipino, ¿cuál tendría que elegir? No. Regresemos a la diapositiva anterior. Tratamiento de la angina crónica estable. Antiagregantes y estatinas son los que mejoran el pronóstico. Sintomáticos. Nitratos cuando tengan angina aguda. Este es cuando tenga angina aguda. Segundo, beta bloqueadores, angina crónica de primera elección y calcio antagonistas de segunda elección. Y otros, y control de todos los factores de riesgo extra. Entonces, nos vamos para acá. Entonces, ya le di el beta bloqueador. El calcio antagonista, pues podría ser, si es hipertenso, de todas maneras, ¿qué le podría dar? Algo para la hipertensión, un IECA o un ARA. Si es que está hipertenso y así, A, B, C, D, E, F, y tratarle la diabetes. Metformina más alguna otra cosa más. Sulfonilureas, que podría ser glibenclamida, pero no es lo ideal. A mí no me gusta la sulfonilureas porque destruyen a la célula beta pancreática. Pero aquí podría elegir todos los demás nuevos que hay. Inhibidores de SGLT1, DPP4, cualquier otra cosa que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Glitazonas o así, ¿ok? ¿Qué más? Medicamentos. Más o menos acabamos con esas cosas y controlar la diabetes. ¿Qué más? Medicamentos. Luego 3. Un IBP, me parece bien. FG. Le damos un IBP, el que ustedes quieran. Omeprazol, pantoprazol, el que ustedes quieran. Eso me parece. 3. ¿Qué le vamos a dar después? Dieta, soluciones, medicamentos y medidas Generales. generales. ¿Qué vamos a hacer de medidas generales? Vamos a. Eso ocasiona al paciente, ¿no? Darle algo de reposo, que continúe con su dieta,
que disminuya el tabaquismo y deje de fumar, Que aumente la actividad física. que aumente la actividad física, o sea, el reposo ahorita en lo que vemos cómo está, que empiecen a actuar los de estos y que mejore la actividad física, a lo mejor mandarle un programa de rehabilitación cardíaca, ¿qué más? Y 4, estudios que le pedirían extras. ¿Qué haríamos? Pues le ajustamos el medicamento del colesterol, del azúcar, entonces lo vemos en 3 meses con nuevo perfil de lípidos, con una nueva glucosa en ayuno y un nuevo hemoglobina glucosilada. ¿Sale y vale? ¿Dudas con esto? Le hicimos su receta al paciente, ¿ok? Necesito que repasen bien Pharma y todo, ¿por qué? Porque es la receta con la que tienen que mandar al paciente a su casa, ¿ok? Ahora, yo cuando tengo un paciente que tiene cardiopatía isquémica, puedo elegir diferentes pruebas para hacer el diagnóstico preciso de la cardiopatía isquémica estable, como la prueba de esfuerzo, el ecocardiograma con estrés, medicina de estrés, ecocardiograma farmacológico, resonancia magnética y muchas otras, tomografía coronaria, PET, etc, etc. Cada uno tiene mejor sensibilidad y mejor especificidad, ¿de acuerdo? Y esto ya lo decidirá el cardiólogo cuál será el mejor estudio a mandar. Pero puedo mandar una prueba de esfuerzo donde se subirá una banda y se podrá caminar. Generaremos esta cascada isquémica y yo veré que cambia el electro y que el paciente empieza a tener síntomas, lo detendré y se le quitará. Puedo mandarle a un paciente con un ecocardiograma de estrés en donde me voy a sentar y mientras que hace el esfuerzo en una bicicleta yo voy a estar viendo el corazón directamente o se administra algún medicamento. Entonces yo veré que el paciente tiene alteraciones de la movilidad y se deja de mover estas paredes de aquí cuando hace el esfuerzo. Ya tiene aquí alteración sistólica. ¿Sí lo alcanzan a ver o no? Cómo se contrae esta pared aquí muy bonito y esta de acá que se deja de contraer cuando hay esfuerzo. Lo puedo mandar a una medicina nuclear en donde dependiendo de cómo se vea el paciente, veré que tiene isquemia, como aquí, que dejó de tener perfusión en esta área del corazón, que depende de la circunfleja. Esto es en reposo y se irriga más o menos bien, y cuando le lleva estrés, deja de irrigar. ¿Sí lo notan o no? Este de aquí está más amarillo y este ya está más azul, ¿de acuerdo? Lo puedo meter a una tomografía de arterias del corazón, y cuando meto a la tomografía y hago las reconstrucciones, puedo ver cómo corren las arterias y ver dónde están tapadas. O eventualmente lo puedo mandar a un cateterismo cardíaco, en donde veré las arterias si tienen alguna lesión o no. La coronaria derecha, con su descendente posterior, el tronco de la coronaria, la descendente posterior y la circunfleja. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué estudio pediré según el paciente? Pues dependerá de si tiene síntomas o no y la probabilidad de tener la enfermedad. Si es de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de riesgo alto. Los que son asintomáticos, pues no les voy a pedir prácticamente nada, ¿de acuerdo? Los que tienen baja probabilidad, pues tampoco les voy a pedir nada. Pero los que tienen intermedia o alta, pues si tiene alta probabilidad, ¿a dónde lo voy a llevar? A un cateterismo cardíaco, una angiografía invasiva. Y los de intermedia le puedo pedir lo que yo quiera de esto, para tratar de discernir si es cardíaco o no, ¿de acuerdo? Ahora, ya las últimas guías, estas cambiaron a indicaciones apropiadas. Regresamos con el paciente, y a este paciente le habíamos pedido, o le pedimos una tomografía de arterias coronarias. Le pedimos una angiotac. Y en la angiotac, aquí está la angiotac de este paciente, aquí viene la arteria coronaria, y de repente aquí, ¿qué pasa? Se estenosa, ¿sí lo ven o no? Se pierde la luz y después se vuelve a abrir. Tiene una lesión del 99% en la coronaria derecha y ha continuado con episodios de angina de esfuerzo. ¿Cuál es el siguiente paso de hacerle a este paciente que tiene angina crónica estable con tratamiento farmacológico que ya le dimos y persistió con síntomas? Le hice un ataque y tiene una lesión del 99% de la coronaria derecha. Lo voy a llevar a una cosa que se llama revascularización coronaria. La revascularización coronaria puede ser por coronariografía y angioplastía o puede ser por cirugía. La coronariografía yo meto y hago el cateterismo, pinto las arterias
e introduzco un stent y lo voy a abrir las arterias. Y la cirugía de revascularización, yo tomo un vaso sanguíneo que puede ser una vena o una arteria de alguna otra parte del cuerpo y hago un puente desde algún vaso de la aorta hacia la parte distal de donde ya no está tapado. Y esto genera un puente hacia el sitio donde ya hay más luz. Por ejemplo, yo agarraría de la aorta un puente que llegue hasta acá, ¿de acuerdo? Si hiciera una revascularización coronaria por cirugía. Si coloco un stent, yo tengo mi placa de ateroma, meto una guía que lleva un balón y una mallita que es un stent, inflo el balón con el stent, luego desinflo el balón y ya quedó el stent ahí con permeabilidad de la luz, ¿de acuerdo? ¿Dudas con esto? Está tapado, meto el balón y lo inflo y lo pongo. O tengo un paciente que tiene una tomografía con los puentes que se le pusieron aquí al paciente, ¿de acuerdo? ¿Sale, vale? Oye, doctor. Sí. Así como curiosidad, ¿de dónde sacan el otro vaso? Puede ser de las venas apenas o de la mamaria interna. ¿Sale, vale? Oiga, doctor, Sí. ¿usted normalmente qué estudio manda a hacer? Yo mando, yo soy radiologista, yo mando ecos de estrés, ecos de vitamina, y depende un poco de la probabilidad, o sea, y también de la parte económica. Un eco de estrés cuesta 6 o 7 mil pesos, una angiotac coronaria cuesta 22 mil pesos. Entonces, depende un poco qué es lo que puede el paciente, ¿de acuerdo? Ahora, si es de muy alto riesgo, de una vez lo mando a cateterismo, ¿de acuerdo? En ocasiones, si el ecocardiograma tiene mala ventana, no veo bien y así, a lo mejor lo mando a medicina nuclear. Es muy variable, ¿ok? Sí. ¿Y qué procedimiento es el que recomienda? Perfecto. Indicaciones de angioplastía coronaria transluminal percutánea. ¿Dudas con esto? ACTP es angioplastía coronaria transluminal percutánea. Dos minutos más. Oiga, no, la